Bueno, ya está grabando, pues. Bueno, entonces, lo que les decía, ¿verdad? Les voy a presentar un artículo de la infiltración piramidalina con lidocaína y epinefrina. El nombre completo del artículo, ¿verdad? Como lo pueden ver ahí, es infiltración piramidalina con lidocaína y epinefrina asociado al riesgo secundario de hemorragia post-amidalectomía. El objetivo del estudio fue evaluar la seguridad de la amidalectomía en pacientes pediátricos, ¿verdad? Por lo que se realiza un estudio retrospectivo de la incidencia de complicaciones postoperatorias, eventos adversos y su asociación a medicación perioperatoria. Bueno, como les decía, es un procedimiento que no es el procedimiento más común que puede realizar un otorrino. Se ha visto que las complicaciones tempranas están en un 8.8%. Se puede dividir la hemorragia posamigdalectomía en dos grupos, primario en las primeras 24 horas y secundario del segundo al séptimo día. La complicación más común que se presenta o que se presentó en el estudio con las secundarias de la cirugía fue el dolor y náuseas y vómitos en un 35-75% de los pacientes que no se usaron antieméticos, ¿verdad? Entonces, en materiales y métodos, lo que hacen ellos es una recolección retrospectiva de datos de pacientes de 1 a 16 años en los que se les realizó amigdalectomía. Posteriormente, este grupo de pacientes se divide en pacientes, en pacientes de 1 a 7 años y de 8 a 16 años, ¿ok? Esto también me pareció interesante, la verdad no lo conocía, que es esta clasificación de episodios de sangrado según los criterios de Winford y Seehofer, que lo divide en 3 grados. El primer grado para de forma espontánea o al remover el coágulo, generalmente cuando el niño queda gárgaras oxigenada y todo eso, ¿verdad? El grado 2, la presión directa o uso mínimo de electrocauterio bajo anestésico local. Y grado 3 es la intervención quirúrgica bajo anestesia general, ¿no? Cuando ya bueno, básicamente se va a operar al niño. Entonces ahorita tendríamos que pensar, ¿no? Cuántas veces tal vez sí hemos tenido un sangrado post-amidalectomía y porque cede de forma espontánea no lo clasificamos como tal, ¿verdad? También hay que tener en cuenta que varios de estos pacientes presentaron varios cuadros de sangrado y solo se toma el primero, ¿ok? Para asegurarse de que el sangrado era debido a la amidalectomía, ¿verdad? Y también otra aclaración que hacen ellos es que todos los pacientes menores de 8 años, independientemente haya sido un grado 2 o un grado 3, fueron resueltos en quirófano, porque obviamente los niños aquí o en Europa no van a ningún lado del mundo van a cooperar que le metan un cauterio en la boca, ¿verdad? El universo total de los pacientes fue 692, 269 amigdalectomías y 422 adenoamigdalectomías, ¿ya? 626 dados de alta el mismo día, o sea, un procedimiento totalmente ambulatorio, ¿verdad? Lo que les decía de los grupos etarios, de 1 a 7 con una media de 5 y de 8 a 16 con una media de 10.9 años. Los 43 cirujanos que formaron parte del estudio usaron técnica fría con bipolar para la hemostasia, ¿verdad? Y los motivos de cirugía fue hipertrofia en un 69% y amigdalitis crónica en un 14%. Indican ellos que vieron que el motivo en sí de la amigdalectomía no repercutió en la cantidad de sangrado que tuvieron. Se utiliza ácido tranexámico, en pacientes con tendencia a sangrado y 22 cirujanos usan bismuto subgaliato para 52 pacientes y usan una mezcla de adrenalina y bismuto subgaliato en 47 pacientes. Y entonces aquí ellos toman en cuenta dos formas de usar el hemostático periamigdalino, ¿no? en el perioperatorio, que es la lidosola, ¿okay? Y la lidocaína con epinefrina sola, y una vez se les ha sumado el bismuto subgaliato, que no es en sí ¿cómo se llama esto? El peptobismol, ¿verdad? Que a veces se lo pueden hacer gárgaras a los niños con peptobismol, sino que esto es una pasta especial que uno la puede hacer, la verdad, que se ocupan 30 miligramos de subgalato de bismuto, que es un polvo. Después se revuelve con ya sea de 20 a 40 mililitros de solución salina, y esto da como una consistencia de una pasta de dientes. Y se le pone, no, si desean mezclarlo con
con epinefrina se pone 0.7 cc de epinefrina 1. Aló. Lleno, hacerme host, por favor, otra vez. Bueno, entonces les decía que esta pasta de bismuto uno la puede preparar, ¿no? Con 30 miligramos de sucralato de bismuto, 20 a 40 mililitros de solución salina y 0.7 de epinefrina al 1 en 1000, o sea, la ampolla pura, ¿verdad? No es en sí el pepto-bismol, que a veces la gente piensa que sí, pero no, ¿verdad? Entonces los resultados que se tuvieron en el estudio los podemos ver en esta tabla, ¿verdad? Que dice complicaciones postoperatorias después de la amidalectomía con o sin amidalectomía. El total de las complicaciones, o sea, todas las que se presentaron, incluyendo dolor, fiebre, infecciones, todo, fueron de 94 pacientes, el 13.6% de los que presentaba el estudio, ¿verdad? Y aquí podemos ver que las amidalectomía primaria, hemorragia primaria, solo fueron 4 pacientes, mientras que la secundaria fueron 45 pacientes, o sea, la que se dio de los 2 a los 7 días. Y principalmente la que más se dio fue la grado 3, o sea, la que terminó siendo resuelta en quirófano. Igual en el grupo de 1 a 7 años. Okay. También quiero mencionar aquí que de los pacientes que presentaron las complicaciones, solo se ingresaron 58 pacientes, más que todo por dolor, y los que presentaban hemorragia post-amidalectomía. Okay, aquí podemos ver la tabla de los días postoperatorios, ya que como pueden ver, en la X, ¿no? Primero se dan más que todo entre el día 0 al día 18, ¿ok? Más que todo en el día 6 o en el día 7, ¿ya? Y como podemos ver también, vean principalmente las de grado 3. Esos solo son los diferentes grupos etarios, ¿no? El de 7, el de 1 a 7 y el de 8 a 16 años. Como ustedes pueden ver, en los dos grupos siempre, más que todo, se da en el día 7. Y aquí se dio más la hemorragia igual de grado 3. Entonces, ya hablando sobre los agentes hemostáticos, solo 130 de los cirujanos lo utilizaron ya. Es casi lo mismo, los que lo... Dino, compartir, por favor. Entonces está complicado esto. Bueno, entonces les mencionaba que cuando uno mira a primera instancia, sí dice que fueron 18 y 17, ¿verdad? Entre los que se usaron y no usaron. Sin embargo, el porcentaje de pacientes que se vieron afectados con hemorragia que usaron lidocaína es mucho mayor, es casi 4, es que casi un 300%, ¿no? 13, comparando el 13% al 4%. Y vemos que principalmente fueron los pacientes que presentaron un grado de hemorragia 3, o sea que tuvieron que ser resueltos en quirófano. Igual con los que usan lidocaína y bismuto y sucralato de bismuto, ¿ya? Siempre el porcentaje es mucho más alto, los pacientes que presentan sangrado. Entonces, ya hablando sobre la discusión del caso, ¿no? La complicación más frecuente que requirió hospitalización fue la hemorragia, ¿verdad? Encontraron ellos que se compara en otros centros, ya donde siempre el 4.2%, 3 de cada 5 niños que necesitaron transfusión por hemorragia recibieron anestesia local u otro anestésico tópico. Ya la lidocaína está altamente relacionada con la hemorragia secundaria en ambos grupos. Y lo que les mencionaba, ¿verdad? La mayoría de pacientes que presentan hemorragia fueron de los de 8 a 16 años, un grado 3. Y el uso de sucralato de bismuto junto con lidocaína aumenta el riesgo en relación a solo usar lidocaína. Entre otras de las cosas que le puedo mencionar, ¿no? Es por qué, ¿por qué se hace? ¿Por qué después de las 24 horas
Y eso es porque, bueno, primero que todo la lidocaína provoca vasoconstricción y agregación plaquetaria, por eso mucha gente pudiese pensar en utilizarlo, al igual que el summaleato bismuto, que lo que hace es que potencia el factor 12 de la cascada de coagulación y acelerando la misma, ¿ya? Entonces sí, en ese momento ya de la cirugía, sí lo puede poner y sí va a parar el sangrado, sí lo va a minorar, ya como dice aquí, algo reducen el sangrado perioperatorio, el tiempo quirúrgico, porque hay que estar menos tiempo controlando hemorragia si es que hay, y la hemorragia primaria, ¿verdad? Pero no hay ningún tipo de influencia de estos medicamentos para la hemorragia secundaria. ¿Okay? La hemorragia secundaria que está posiblemente amigdalectomía relacionada al uso de. Bueno, entonces hacen la aclaración ellos, ¿no? Que el ácido tranexámico no disminuyó el riesgo de sangrado. Compararon los grupos de pacientes en los que usaron y no usaron ácido tranexámico y vieron que no influyó mucho, ¿verdad? A la hora de la hemorragia secundaria, no hizo mayor cosa. Entonces, dicen ellos, ¿por qué es que provoca sangrado, no? Entonces, es esto ya el sangrado secundario. Y después porque la adrenalina disminuye la migración celular y potencia la inflamación persistente. Igual los anestésicos locales inhiben la cicatrización de heridas por efectos antiproliferativos de varios tipos de células, perdón, incluyendo células madre mesenquimales, ¿no? Que después se forman en fibroblastos y las células en sí de reparación tisular. Los anestésicos detienen eso. Y después la separación del coágulo de fibrina, que expone capilares inmaduros. Esto más que todo en relación al bismuto, ¿no? Que como se acelera a hacer el coágulo, se hace un gran coágulo, pero los capilares no llegan a formarse histológicamente bien, o sea, no tienen sus tres capas de siempre, ¿no? Las tres capas que las capas que debería tener un vaso. Entonces, a la hora, cuando se cae ese coágulo, que es generalmente los 6 o 7 días, los capilares quedan expuestos, ¿no? Los pseudocapilares, por así llamarlos. Y esto es nada más la comparación. Y este cuadro que les mencionaba, ¿verdad? Es solamente otra forma de ponerlos eh, de los que usaron y no usaron lidocaína con epinefrina, en este caso con bismuto, ¿verdad? Siempre el número de pacientes que presentó, el porcentaje de pacientes que presentó hemorragia es mucho mayor en aquellos que usaron estos hemostáticos, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo que les traía. Bueno, entonces, eso es lo que les traía, doctora. No sé si tienen algún comentario. Yo no sé si se los he comentado o a algunos que hemos entrado a hacer amígdala conmigo. Hace ya, recién llegada, me acuerdo que Jesús me comentaba de que él hacía una infiltración. Y justamente era lido con epinefrina previo a hacer las primeras incisiones. O sea, si se fijan la técnica de Jesús y la mía, es parecida porque los dos hacemos un poquito una incisión como para delimitar dónde es que vamos de la cápsula, ¿verdad? Entonces me dice él, mira, yo infiltro la lidocainepinefrina más que todo para el dolor postquirúrgico, ¿verdad? Y dije, bueno, vamos a utilizarla. Entonces yo lo empecé a utilizar a un par de pacientes y hasta que una muchacha de 18 años, me acuerdo, que dicho sea de paso era como sobrina de una enfermera del San Felipe, me dice, bueno, ya la hago, ¿verdad? La cirugía. Y como a las 4 horas me llaman y en el San Felipe que en la tarde no hay nadie, realmente no hay posibilidad ni de quirófano ni nada, que la muchacha está sangrando, ¿verdad? Entonces yo como, ok, ¿qué pasó acá? Y la única diferencia con respecto a la técnica y toda la cosa había sido pues la inyección que había puesto, ¿verdad? Eh, bueno, long story short, al final tuvimos que llevarla al hospital escuela, el doctor Raúl Celaya estaba de guardia, me acuerdo, tuvimos que meterla de nuevo a quirófano y toda la cosa, o sea,
fue el sangrado exagerado. Nunca me había sangrado tanto una paciente, ¿verdad? Bueno, para volverla a meter incluso a quirófano. Entonces, a partir de ahí dije, bueno, no voy a seguir con la infiltración, ¿verdad? De repente en algún momento puede haber sido la técnica que cuando lo infiltré, pegué con algún vasito, quizás en el momento se contractó, hubo una contracción por parte del vasito y no sangró en ese momento. Y ya después, en cuanto ya volvió a su normalidad, empezó a sangrar. Pero sí me quedó como mala experiencia esa, entonces dejé de utilizarlo, ¿verdad? Creo que Jesús en algún momento también dejó de utilizarlo, no por algún sangrado, creo, pero ya después me parece que él tampoco fue viendo como mucha parte positiva por el hecho de de hacer la infiltración, ¿verdad? Y luego empezamos incluso, tanto Jesús como yo empezamos a utilizar los cauterios, ya sea el bipolar, el monopolado. Entonces ya estamos haciendo otro tipo de hemostasia, ¿verdad? Y que me llama mucho la atención que en el artículo pues lo mencionan, ¿verdad? O sea, realmente mencionan el hecho de las diferentes técnicas que utilizan los cirujanos o los otorrinos y que, bueno, igual que aunque nosotros no tenemos una estadística, creo que nuestra incidencia de sangrado también es bastante baja, pues, en en las primeras 24 horas. No sabría decir que tanto en un sangrado secundario yo no he tenido. Sí, Jesús ha tenido uno o dos pacientitos, pero aquí más que todo se lo atribuye a que el niño no hace su reposo. Estos dos pacientitos, incluso fue uno como creo que a los 10 días, el otro fue como a los 14 días, porque los niños se sentían tan bien que se fueron en bicicleta a subirse a una montaña, no sé qué, hicieron su picnic cuando bajaron todavía la montaña, o sea, cipotes, o sea, nada de reposo, y ahí es cuando empezaron a sangrar. O sea, en los dos casos. Yo no he tenido, creo que de los demás colegas, no sé, tal vez de los colegas del hospital que les hayan comentado, ¿verdad? Pero yo así, pues, un sangrado secundario no he tenido, pues. Creo que aquí va mucho lo del reposo que tiene que tener el paciente, que tal vez no lo especifica también en el artículo, ver si hubo alguna otra, eh, alguna otra cosa que haya podido ser la causa de ese sangrado secundario, pues, de los que tuvieron sangrado secundario, ¿verdad? Es doctora, que algo que se me olvidó mencionarles es que ellos siempre recomiendan, y esto casi siempre lo hacen los anestesiólogos, siempre ponerles inhibidores, bueno, ondansetron o granisetron y eso, porque muchas veces por las náuseas, ¿no? La ganas de vomitar y eso hacen mucho salva a los niños Sí. y tienden a vomitar eso. Entonces ellos sí son, ellos se lo voy a mandar el artículo, en un apartado ellos sí hacen énfasis en eso, ¿verdad? Siempre pedir que le Ujú, pongan ondansetron, su dexametasona es solo una dosis, dicen ellos, porque no han visto mayores beneficios. Y ujú. analgesia, ya una analgesia buena, eh, Continua. y si contiene, bueno, y en nuestros hospitales, pues, si puede el paciente comprarla, no sé en el seguro que diclofenaco tengan o que usen la verdad en jarabe, pero si a la larga sería mejor para el paciente una analgesia de calidad, porque si no, por estar, por eso, y eso lleva a otras complicaciones después, que el niño se deshidrata porque no quiere comer, que Ujú, le da diarrea, que vomita más por lo mismo. Entonces esas tres cositas sí recomiendan ellos. Aparte de que puede evitar el sangrado, ¿no? Eh, medio la dexametasona, la analgesia, y siempre pedirles que les pongan ondansetron o granisetron, igual como dice el doctor Jesús, ¿verdad? No usar, que prefieren ellos no usar metoclopramida por los efectos de sapidamialismo y todo eso que dicen que da. ajá, exactamente, sí. Sí, o sea, la verdad es que tiene su lógica, ¿verdad? Y creo que igual le ponen algo. No sé qué le ponen, pero algún antiemético le ponen. No sé cuál es el que están utilizando en el seguro. Pero por lo menos la doctora Echeverría lo deja con algo antiemético. O le pone su dosis, pues, ¿verdad? Y ya después yo si no utilizo, o sea, eh,
Dexa, pues no, pacientes con amígdala no le pongo en la Dexa. Usualmente el anestesio siempre le pone su pequeña dosis ahí en el transoperatorio, pero ya yo se he fijado que no les dejo yo dexametasona para posterior, ¿verdad? A mí me gusta la panacónica, el seguro no Panacea. lo tiene, Ujú. que es paracetamol realmente, ¿verdad? Eh, lo que el seguro tiene pues es la Enantium, no soy muy fanática del Enantium en el postoperatorio. Hubo un tiempo incluso, esto sí se lo tomé, se lo copié a Desiree, a la doctora Desiree. Ella utilizaba la Lisalgil en el San Felipe y me acuerdo que les iba súper bien a los pacientes con la Lisalgil, ¿verdad? Igual lo tiene Ujú. que comprar, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces con la Lisalgil le va súper bien y tampoco he presentado sangrado. O sea, gracias a Dios, por lo menos el seguro, lo que va el seguro, aún utilizando el Enantium, que no me gusta mucho, pero lo utilizamos, pues no han tenido ningún tipo de sangrado. Em, pero bueno, decía igual el doctor Zelaya, a uno le puede sangrar la amígdala número 20, así como la 550 o la 600 y hay algo. O sea, realmente para saber exactamente cuál amígdala que te va a sangrar es bien difícil. O sea, tratamos, sí me llama la atención que en el artículo dicen que todos los hacen ambulatorios. Yo sí trato, ahí sí yo sí soy bien, que me gusta mejor dejarlos una noche, ¿verdad? Más que todo por esas primeras 24 horas y por el sangrado, que ese es como que el más importante, porque, no más importante pues, pero en el que uno de repente, y máximo en los niños, ¿verdad? Si hay mucho sangrado, pues no, inmediatamente meterlos a sala de operaciones porque en ellos la pérdida pues es mucho más marcada, pues, ¿verdad? Entonces, eso sí me llama la atención que ellos sí los dan ambulatorio. Creo que el doctor Jesús también algunos adultos los manda ambulatorio, los niños no. No sé si en el hospital de escuela creo que todos los dejan, ¿verdad? Los dejamos 24 horas. Sí, ahí Ajá, todo Solo quería, queda. sí. sí, todo se queda. Lo que quería comentar es que no sé si menciona ahí si se le hace puntos con Vicryl, Vicryl o con algún No, tipo de fíjate, Mm, ellos hilo, creo que solo en porque, algún usan lado se utilizaba la moscasa. porque ahí dice técnica frío con electrocauterio y la mayoría usa, pues, usa las varias técnicas. Ujú, Pues un mixto ahí de todas las técnicas, sí, fría, cauterio y hasta le pone puntos con Vicryl para que, a lo seguro, no, fíjate, para ellos que no sangre y hasta infiltramos. solo dicen disección fría y bipolar para hemostasia, así como lo hace el doctor Jesús. Me Sí, imagino que más sí, que uno y pone puntos, ahí, pero y si nosotros nos acordamos de bueno, de estos 3 años que hemos estado, 4 años que hemos estado, creo que solamente, pues, yo solo he visto un sangrado bueno, post-amidalectomía y fue en el pocos seguro. casos. Yo solo he visto uno y eso lo hicieron en San Felipe con técnica cauterio. ya ven. Entonces creo que habría que sería bueno hacer como un estudio comparativo entre los que usan punto y los que usan cauterio solamente para ver cuánto es la prevalencia o la incidencia Que del sangrado. sí, ahí más bien como que si fuese la técnica fuera la que influyera En el en, sangradito. en la Ujú. incidencia del sangrado, pues. Y sí, y un sangrado, pues no es un sangrado postoperatorio inmediato, sino que a los 7 días. Sí. Pues está Mm. bien. Sí, por Ujú. eso, o sea, está interesante el artículo, pero queda como, bueno, pero ¿qué técnica utilizaron? ¿Cuáles fueron también qué otros parámetros utilizaron ellos como para definir, no parámetros para definir, sino que más bien, ¿qué más hubo en esos 7 días como para que el paciente volviera a presentar sangrado? O sea, porque no solo podemos decir que fue el Sí, uso para de ver la si influyó lidocaína algo con más. epinefrina, pues. Ujú. ¿Qué Bueno, ya terminaba otras el cosas tiempo. más hubo por ahí? ¿Quién sabe? Ujú, pero bien. Pero bueno, Sí, está bastante interesante, Máximo, que sí, porque el recuerden que la doctor, amígdala es lo que uno vamos a hacer más, es lo que más hace, pues. Sí, sí, porque el doctor Ulises, él enseña la técnica de infiltrar con lido con epi y eso como que te Ajá. permite el campo quirúrgico mantenerlo limpio en el momento de la amigdalectomía, Ujú. ujú, pero Ah, también le pone bueno. puntos. Ujú, Pero también le pone puntos, mira. le pone puntos, correcto. Entonces como que al inicio te lo mantiene limpio y quita uno las amígdalas limpio, no sangra tanto, pero pone punto.
como por Ujú. seguridad Entonces para después. es como un mixto, no es Ujú, así, exactamente. sí. Sí, exactamente. Sí, pero como igual yo le comentaba, de lo que ustedes tienen que ver es como tener la técnica base y van a ir viendo que todos hacemos diferentes, o sea, combinaciones de cosas, pues. Y después ustedes van a ir haciendo combinaciones de lo que ustedes se sienten seguros de hacer, Sí, a lo seguro para que no se estén llamando. a lo que ustedes se sienten seguros, exacto. Pueden decir, ve qué bonita se mira, pero no me siento seguro hacerla, pues. O no me termina de convencer en que queden bien, o etcétera, pues, cualquier cosa. Pero entonces, siempre lo bueno es que ustedes aprendan la básica, la base de la cirugía, y ya después ustedes cambian. Ya se va a terminar la sesión, no sé si nos volvemos a meter o cómo. No, yo creo que tal vez más bien que luego nos manda el artículo a todos para que... Sí, se nos voy a Sí, mandar. solo quería saber la opinión